Con una ansiedad que casi lindaba en la agonía, reuní a mi alrededor los instrumentos de la vida para poder infundir el soplo de la existencia en la cosa inanimada que yacía a mis pies. Al resplandor de la luz casi extinguida vi que se abría el opaco ojo amarillento de la criatura. Respiró con esfuerzo y un movimiento convulsivo agitó sus miembros. ¿Cómo puedo describir mis emociones ante esta catástrofe? ¿O cómo bosquejar el monstruo que con tan infinito afán y cuidado había intentado formar? Sus miembros eran proporcionados y había escogido rasgos bellos, ¡bellos! Dios mío, ningún mortal podría soportar el horror de aquel semblante. Una momia revivida no podría ser tan espantosa como aquel monstruo. Lo había mirado cuando aún no estaba concluido. Era feo entonces, pero cuando esos músculos y esas articulaciones adquirieron el don del movimiento, se convirtió en cosa que ni siquiera Dante hubiese podido concebir. Esta es una cita que contiene algunos retazos del libro Frankenstein, en el cual Mary Shelley logra describir el perfecto ejemplo del monstruo. Sin embargo, ¿qué hace monstruosa a esta criatura que, a pesar de tener características humanas bellas, resultó ser absolutamente espeluznante? En el libro Pureza y Peligro, la antropóloga británica Mary Douglas permite dar algunas herramientas para interpretar a estas criaturas bestiales o deformes. Según la autora, las clasificaciones sobre la contaminación, la pureza, los tabúes, los valores o las costumbres que existen en cada sociedad son lo que forma lo repugnante. Pues el rechazo hacia un ser o un objeto tiene características que ahondan entre nociones binarias que se crean al interior de cada sociedad. La marginación de la criatura creada por Frankenstein surge entonces de la repugnancia hacia la liminalidad o la ambigüedad, hacia lo que está en transición o en un extraño estado en el cual hay algo antropomorfo que aún no es totalmente humano. El ejemplo explícito que ella da es el caso de la percepción de peligro que hay en algunas sociedades hacia las mujeres que están en estado de embarazo. Pues aquellos que están por nacer pues no tienen un sexo definido y son peligrosos tanto para ellos como para sus madres. Aterrizando esto a los monstruos que se nos muestra en la literatura occidental, se puede tomar el ejemplo de los conceptos sobre lo monstruoso que están presentes en el libro El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Pues allí, Robert Louis Stevenson trabaja las experiencias de un hombre que en su mismo cuerpo alberga a dos personas con características totalmente opuestas y transita entre lo bueno y lo malo, lo negro y lo blanco, lo bello y lo horrible. En este sentido, lo monstruoso puede extenderse a muchísimos otros ámbitos. Por ejemplo, el encuentro entre sociedades ha resultado con frecuencia en la dificultad para clasificar o entender al otro. Los colonizadores que llegaron al Nuevo Mundo en 1492 con dificultad pudieron ver la humanidad de los nativos americanos, lo que se ve reflejado en la serie de mapas, ilustraciones o dibujos que realizaron los cronistas en la época. Viajar a América entonces era equivalente casi a llegar a Narnia, pues, porque en ese entonces se pensaba que había toda clase de criaturas antropomorfas como sirenas o cíclopes que al final reflejan la dificultad de los españoles, de los franceses o portugueses que llegaron aquí para reconocer a otros humanos. Por eso en realidad no se me hace extraño que en el siglo XIX e inicios del siglo XX hubiesen zoológicos humanos, en los que la supremacía racial de un grupo de hombres como Karl Hagenbeck se materializaban en el ejercicio colonial más grotesco que se haya conocido. Todos aquellos seres humanos que por su diferencia se les hacía difícil entender como iguales a este tipo de burgueses eran entonces exhibidos y privados de su libertad en pro del entretenimiento y el miedo de otros. Entender y percibir la diferencia entre los seres humanos puede llegar a ser un ejercicio tan monstruoso que las construcciones de los adversarios en las guerras están relacionadas con conceptos binarios capaces de despojar al enemigo de su humanidad. En la Gran Guerra de Asia Oriental, conocida como la Guerra del Pacífico, realizada entre Estados Unidos y Japón en 1941 y 1945, se retrató en los panfletos al contrincante como un ser entre lo animal y lo humano. Es decir, la propaganda de guerra utilizada por los norteamericanos hacia los japoneses durante este periodo fue un ejercicio de abstracción en el cual el enemigo lucía bestial, violento, peligroso y malévolo. Así, los monstruos del Pacífico fueron enemigos enigmáticos a quienes se les despojó de su humanidad y de su capacidad para sentir o pensar.
La antropóloga Ruth Benedict, que además fue contratada por el gobierno de los Estados Unidos durante este periodo, introdujo en su libro El crisantemo y la espada los grandes misterios que diferenciaban al enemigo de todos los valores o principios que para los norteamericanos eran importantes en la guerra. Pues los japoneses dejaban morir a sus heridos en combate y tenían comportamientos supremamente suicidas, pues aunque estuvieran en desventaja, luchaban hasta el final. Y existían kamikazes que se lanzaban de sus avionetas con toda la munición o con bombas hacia las flotas de los aliados. Por eso, al hablarse de los japoneses en Estados Unidos, se estaba hablando de criaturas humanoides y animalizadas capaces de corromper a la sociedad. Es aquí cuando los conceptos de pureza o contaminación expuestos por autores como Mircea Eliade o George Frazer cobran sentido, ya que convierten al enemigo en un agente que puede expandir ese mal y pervertir la sociedad. Lo que explica por qué los japoneses y sus descendientes en Estados Unidos fueron blancos de ataques tan brutales. Las campañas norteamericanas invitaban a denunciar, espiar, entregar y escuchar a quienes tenían los ojos rasgados, lo que provocó la reclusión y el confinamiento de más de 120,000 mujeres, niños y ancianos, y como si eso no fuera poco, atacaron Hiroshima y Nagasaki con 2 bombas atómicas que acabaron con la vida de más de 120,000 personas. Cabe entonces preguntarse si es la muerte la única manera de acabar con lo monstruoso. Bueno, a pesar de que Mary Douglas plantee que la única manera de acabar con lo monstruoso es controlarlo tras realizar un rito que le haga cambiar de estado, como sería el caso del parto en las sociedades que ven peligroso el embarazo, parece ser que en el caso de los monstruos del Pacífico, de Frankenstein o de Hyde, es la muerte lo único que puede sacarlos de ese estado marginal. Dentro de media hora, cuando adopte de nuevo y para siempre esa odiada personalidad, sé que permaneceré sentado y tembloroso y llorando en mi sillón, o que continuaré recorriendo de arriba abajo esta habitación, mi último refugio terrenal, escuchando todo sonido amenazador en un rapto de tensión y de miedo. ¿Morirá Hyde en el patíbulo? ¿Hallará el valor suficiente para librarse de sí mismo en el último momento? Solo Dios lo sabe, a mí no me importa. Esta es, en verdad, la hora de mi muerte, y lo que de ahora en adelante ocurra ya no me concierne a mí, sino a otro. Así pues, al depositar esta pluma sobre la mesa y sellar esta confesión, pongo fin a la vida de este desventurado que fue Henry Jekyll. Eso fue todo por hoy, espero verlos en otro capítulo de la Antropología según Dani.